Muy buenas noches, queridos compañeros. Aprovecho de saludar también a toda la audiencia que ya se viene sumando a nuestra sintonía. Quiero que me pongan mucha atención en estas palabras iniciales, porque a no dudar que cuando dicen que probablemente la más confiable de las vacunas que se están desarrollando actualmente ha hecho una pausa luego de reacciones adversas graves en parte de una de las personas del miembro del equipo de salud que estaban ocupando su propia individualidad, su cuerpo, para semejantes pruebas. La verdad es que uno pareciera, dice, no hay futuro entonces para nadie. Sin embargo, el día de hoy, y quiero ser muy enfático con esto, queremos llegar hasta las últimas consecuencias de la información que no todos siempre se atreven a decirte derechamente a la cara, porque acá están en juegos intereses económicos creadísimos entre países, comportamientos bursátiles de grandes farmacéuticas, y la verdad es que todo esto, hasta el Papa salió hablando, que créeme que información de esto ya tiene, es que ojo con el tremendo negociado que está implicando quién gana la carrera por las vacunas. Partimos de inmediato con este titular, que es algo que ha desesperanzado a la humanidad, que todos lo han visto en cuanto matinal programa de televisión, pero que hoy día vamos a llegar más profundo. Dice así, esto nos llega de ADNradio.cl. Laboratorio AstraZeneca, ¿cierto?, de origen sueco-británico, y la Universidad de Oxford suspendieron ensayos de vacuna contra el COVID-19 tras registrar reacción adversa. Le agrego, palabras de ellos, grave reacción adverso. ¿Qué es lo que pasa? Esta vacuna se encontraba en fase 3. Se estaba refabricando en la Argentina para su distribución al continente latinoamericano. Luego de lo que acaba de suceder, está en pausa. No están siguiendo adelante hasta ver cómo continúan. Y pasa acá lo siguiente. Al primer lugar de esta carrera de quien saca la cura para el COVID-19 aparece la empresa farmacéutica norteamericana Moderna. Recuerde ese nombre. Ya te explico, 160 médicos de todo el mundo se juntaron en Inglaterra para decir, haga lo que quiera con su salud, excepto colocar la vacuna que está haciendo la empresa farmacéutica Moderna. Ya te vamos a explicar por qué. Pero yo creo que hay que desglosar algunos puntos. Primero, que estemos hablando de una carrera, en términos para proteger a la población mundial, es bastante positivo, pero esta es una carrera económica, no es una carrera por salvarnos a todos nosotros. Muy bien. Me parece que hay un tema que no es menor. Las pruebas de las vacunas son para esto. Esto es lo que debería pasar para poder tomar esas muestras, analizar al sujeto y entender que posiblemente hay un porcentaje de la población que podría tener esa reacción adversa y poder corregir. Sin embargo, cuando tú ves que ya se está produciendo en Argentina sin haber terminado las pruebas, cuando ya ves que se está produciendo en otro lugar sin haber terminado las pruebas, está frente a algo que no tiene que ver con que nos mejoremos todos, tiene que ver con hacer dinero, sin importar la gente que quede detrás, incluso si hay personas que puedan terminar perdiendo la vida por las reacciones adversas. Entonces, me parece que ese es el problema que tenemos acá. No estamos frente a un héroe que quiere salvar a la raza humana con su vacuna, posiblemente científico que la desarrolla así, sino que la farmacéutica que la toma, lo único que le importa es acá cerrar buenos números. Recuerden que los clientes, lo hago así, los clientes de la farmacéutica y de las vacunas no son las personas, no son los países, que luego te obligan, para bien o para mal, cosa tuya, para que todos deben vacunarse. ¿Te das cuenta? Entonces es un negocio redondo, eso lo vende un país, todas las dosis posibles. Exactamente, y qué duda cabe de que las vacunas y los medicamentos son un negocio en todas partes del mundo. El tema es que acá se está hablando de una pandemia mundial que está afectando a los ciudadanos de todo el planeta, y esto no se debería transformar en un negocio ni un manejo oculto por parte de un país con cierta farmacéutica, porque aquí estamos todos en riesgo, o sea, no es un capricho. Además que, claro, si lo llevamos a cifras, por ejemplo, la vacuna contra la neumonía es la que más factura en el mundo, vende 17 millones de dólares por día, y solamente por día, y solamente la comercializan 12 laboratorios. Obvio. Entonces, ¿cómo es posible que una vacuna que tiene que, y que tiene que distribuirse en todo el mundo, porque la neumonía es algo que puede afectar a un chileno como a un asiático o un estadounidense, la tengan solamente 2 farmacéuticas? Propiedad privada. O sea,
es una locura. Ahora, lo que sí nosotros hemos hablado harto en el programa y le teníamos harta fe a esta vacuna de Oxford, porque ellos ya venían hace rato trabajando en la vacuna contra la malaria y también contra el MERS. Por eso que siempre fueron como un poquito más adelante, tenían más información, un poco más de experiencia, pero como bien dice Lama, lamentablemente estas fases que son las de prueba no están exentas de riesgo y por lo tanto siempre se llaman a voluntarios que estén dispuestos a correr ese riesgo, voluntarios que estén, por supuesto, que sanos. Entonces es bien complicado porque al final cuando nosotros vemos que se hacen pruebas en animales, por ejemplo, en laboratorios, a uno le da pena. A mí me da pena que se prueben medicamentos, por ejemplo, en animales, pero claro, en las personas pasa lo mismo. Entonces, al final uno dice, chuta, entonces para tener una vacuna segura, ¿cómo lo hacemos? Hay que probarlo en alguien. Entonces, también destacar a todos esos voluntarios que se exponen también a tener estos efectos secundarios que quizás, no sé, ahora tenemos uno en 10.000, pero y años después, más adelante, quizás cuántos efectos secundarios vamos a tener. Entonces, es un proceso muy largo, muy largo, Michael. Exacto. Yo me sumo a esas palabras de qué bueno que se estén haciendo las pruebas. Recordemos que hasta ahora la vacuna de Rusia está perfecta. Parece que no pasa absolutamente nada. Según ellos, justamente. Está hecha apurada, no es menor. Donde uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando, donde no hay estudio. Entonces, en ese caso, yo agradezco estos estudios. ¿Qué me pasa, Salfate? Creo que acá, si bien estoy de acuerdo en que la salud lamentablemente es un negocio a nivel mundial, y nosotros acá en Chile con el alta precio de los medicamentos somos súper afectados con eso, creo que acá hay un claro manejo de la prensa desde Estados Unidos de cómo están llevando a cabo esta información. ¿Por qué te lo digo? Porque siento que la élite de Estados Unidos está utilizando la prensa para asustar, básicamente, y bajar a esta vacuna de Oxford. Yo me puse a buscar ciertas cosas y encontré que, efectivamente, en un comunicado que más adelante tú vas a leer, por supuesto, el director ejecutivo de la farmacéutica, el señor Pascual Soriot, habló de que, efectivamente, esta persona afectada era una mujer que le dio mielitis transversa. Ahí tengo la palabra exacta. Mielitis transversa. ¿Y qué es eso? Y esta enfermedad, justamente, que es en el fondo una inflamación de la médula, no es algo menor, es bastante complejo, pero es algo que ya ha estado en estudios en otras vacunas, en otras épocas. De hecho, yo encontré el año 2018 un estudio que tomaba muestra durante 30 años. Y se determinó que durante 30 años de vacunación existieron 119 casos de mielitis transversa asociados a la vacuna, 29 hombres y 90 mujeres. Le daba mucho más a las mujeres. Y en el estudio se determinó que justamente esto fue en las primeras semanas de vacunación y que casi la mitad de los casos después siguieron a una vacunación de hepatitis B porque en realidad eran casos muy menores y no estaban relacionados directamente con esa vacuna. ¿Por qué traigo este antecedente a colación? Porque me parece que eso no tuvo la publicidad que hoy día está teniendo justamente este único caso. Y si bien es importante y si bien es de cuidado, creo que la mielitis transversa tal vez deberíamos analizarla a nivel de vacunas, a nivel global de las vacunas, no solamente a nivel de COVID-19. Agradezco que estén haciendo los estudios y todo, pero me parece que acá estamos siendo víctimas de la teoría de la conspiración del terror desde la élite de Estados Unidos y desde la prensa, apoyado por la prensa de Estados Unidos, justamente para que nos asustemos y para derrocar a una de las vacunas que iba con mejor proyección. O sea, tiene un punto súper interesante porque, a ver, no es casual, y esto quiero que por favor la gente lo entienda muy bien. Cuando finalmente cae la vacuna de Oxford, que está en pausa, sube la norteamericana de Moderna, que vamos a explicar algunos de los contratiempos insospechadamente peligrosos que conlleva en sí. A ver, tenemos acá parte de los hechos, obviamente, que finalmente es lo que han estado rodeando el problema que hoy día se suspende respecto de esta reacción adversa en uno de los pacientes. Adversa seria, como ellos lo han determinado. ¿Qué es lo que pasa? Como bien decías, generó en esta acción de rutina con parte de la primera línea de doctores que ellos, al estar en pleno y constante contacto con gente con COVID-19, comienzan ellos a autorrealizar las pruebas, ¿ok? Y una de estas personas genera precisamente esta reacción que explicaba Michael, conocida obviamente como mielitis transversa, que es una reacción bastante brava que impide la comunicación nerviosa
de la médula espinal a varios órganos y partes del cuerpo humano, cuyos dolores que generan, entre otros problemas que pueden generarse a lo largo del resto de la existencia de una persona, la verdad es que pueden llegar a ser también incalculables. Finalmente, ellos están tratando de trabajar lo más rápido posible para disminuir estos contratiempos. El problema es que finalmente esto ha generado un dato estadístico que no es menor, porque aún si reducen el riesgo al mínimo, tienen que sacarlo en base de cuántos se verán afectados por millón de habitantes, por decirte algo, y de ahí hay que hacer el cálculo, que ya vamos a entregar ese dato a partir de un periodista británico que quizás, como a veces medio puede... Estamos con unos problemas técnicos, estamos hablando de esta vacunación. Nosotros queremos mostrarte un reporte de un periodista argentino en Gran Bretaña que ha tenido todas las exclusivas en torno a la vacuna de Oxford, y vamos a ver ahora este informe. Claro que la noticia por ahí sacada de contexto y leyendo el título preocupa. Uno de los voluntarios de la fase 3, de los 10.000 voluntarios de la fase 3 de la vacuna de la Universidad de Oxford, tuvo efectos colaterales. Claro, aquí en el Reino Unido, donde está este voluntario, no está ni en Sudáfrica ni en Brasil, los otros países involucrados, aquí se vacunó mucho personal de primera línea de salud pública que está expuesto de una manera exponencial, grande, a lo que es el virus, a lo que son otras enfermedades, pero entendemos que su condición es estable y que esto es una pausa de rutina, que esto puede pasar y suele pasar cuando se testea a mucha gente. 1 en 10.000 es realmente un porcentaje muy, muy bajo. Entendemos que la condición de este voluntario es estable y que se va a recuperar en días. El mensaje desde aquí en Inglaterra, de la Universidad de Oxford, es de optimismo, de esperanza real para tener una vacuna aprobada por la autoridad sanitaria británica antes de Navidad. Recordemos, aquí también ya hay intereses creados de las farmacéuticas, las acciones de una y de la otra, los principios de una y de la otra de lucrar y no lucrar con la vacuna, en este caso AstraZeneca, el laboratorio sueco-británico con base en Cambridge, aquí en el Reino Unido, cuyas acciones han bajado, y en Estados Unidos por esto. Estas cosas pasan, a su vez subieron las de Moderna, vaya casualidad, porque la noticia fue dada por una página de internet en los Estados Unidos, en horas de la noche. Aquí en Europa no hubo todavía comunicado oficial de AstraZeneca, pero entendemos que es así, que es la realidad, y las acciones de Moderna, vaya casualidad, en el país de los Estados Unidos donde se dio la noticia, han subido. Pero bueno, estas cosas pasan, hay intereses creados. Recordemos que el compromiso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford es no lucrar con la vacuna, que cada dosis cuesta aproximadamente entre $4 y $5. En otras, como por ejemplo la de Pfizer o la de Moderna, podrían costar hasta $40 y $50. El optimismo, la esperanza están intactos para tener una vacuna aprobada, por lo menos aquí en el Reino Unido, para uso masivo antes de Navidad. Está intacta y es real. Un abrazo grande. Lo que estábamos escuchando ahí precisamente, este reporte de Christian Martin sobre la vacuna de Oxford, que este periodista ha tenido de primera mano todo el circuito de proceso de construcción de esta vacuna, que para muchos era, por así decirlo, la más confiable. No voy a dejar de mencionar que cada vez que tocamos estos temas empiezan a boicotear las comunicaciones. Simplemente es algo que estoy acostumbrado desde las últimas décadas haciendo este programa. No fue absolutamente. Bueno, él habla de esta pausa, dice que esto es parte de la rutina típica de la construcción, obviamente, por ejemplo, de las nuevas vacunas. Pero también se habla de que es un porcentaje bajo hasta ahora en relación a las pruebas, es 1 en 10.000. Pero ojo, si tú lo llevas, por ejemplo, en caso de Chile, hay una relación de las personas, por ejemplo, fallecidas a la cantidad de contagiados, que tiene una relación de aproximadamente, nivelándose arriba de 500.000 contagiados en total, desde inicio de esta pandemia en nuestro país, hasta los aproximadamente 10.000, un poco más, casi 12.000 de personas fallecidas producto de la misma pandemia. Hace una relación, digamos, que es bastante menor, pero que en otros países ese vínculo, esa relación se dispara. Entonces, por eso hay que tener ojo cuando decimos 1 cada 10.000, es un montón.
porque estamos hablando de por lo menos 1 millón de personas en países, digamos, que superan, en el caso de la India o China, por ejemplo, si que esta vacuna se llevara a cabo en ese mismo lugar. Entonces, te das cuenta, hay que tener ojo con aquello, pero no podemos dejar de mencionando ya en la siguiente ronda lo que tiene que ver con Moderna y que la gente lo tiene que saber. Sí, ¿sabes qué? Me quería detener en eso, pero no específicamente en Moderna y adelantar lo que vamos a conversar, sino en esta carrera que tenemos hasta diciembre, que, perdóname, esta carrera de diciembre suena como a carrera de juguetería para llegar con los regalos para los niños, pero también se entiende la necesidad de tener una vacuna para que la gente se junte, se pueda reunir en la época más importante del año, la época donde la familia que no se ven durante mucho tiempo se reúne. Entonces, yo entiendo la necesidad de llegar a diciembre para que todos pasemos en nuestras casas felices en familia. Pero por otra parte, me parece que tenemos algo que es muy representativo del mundo con el que nos encontramos desde octubre, no solamente en Chile, sino que en todas partes. Acá tenemos la carrera de los que quieren entregar una vacuna al más bajo precio, barata, para solucionar los problemas que hay en el mundo, la farmacéutica. Y por otro lado, tenemos a Moderna, que lo que quiere aquí es ganar plata y cobrar $50 por dosis. Esta es la carrera que corre el planeta actualmente, entre los que son buenos y quieren ayudar de verdad, y los que son malos y quieren hacer un negocio. Espero que por el bien de todos nosotros termine ganando la carrera los que se merecen ganar, como sería la Universidad de Oxford. A mí me parece que además el tema de las noticias es bastante complejo. Lo decía el periodista en la nota. Cuando se informa que hay una falla o alguien salió con un mal diagnóstico después de probar la vacuna de Oxford, inmediatamente suben las acciones de Moderna. La prensa no se da cuenta del juego macabro que muchas veces logra hacer con el afán de informar. Nunca es un afán, en algunos casos, maestro. A veces es súper intencional. Sí, no lo dicen. Hay medios que sí, pero yo creo que en un colega que está sentado en un computador pasándolo pésimo, mal pagado durante 12 horas, que él sí quiere informar lo que realmente quiere hacer. Entonces me parece que los medios tampoco juegan a favor de esta carrera, que no solamente de salud, sino que principalmente económica. Exacto. Claro, y mientras exista manipulación detrás de eso es difícil, porque finalmente las farmacéuticas, que son las que compiten siempre entre sí para poder sacar quién saca primero qué medicamento o qué vacuna, son reguladas. O sea, no nos olvidemos que existe la FDA en Estados Unidos y existe la EMA en Europa, y uno de inmediato se pregunta, o sea, estos organismos que tienen que de alguna forma fiscalizar y regular, ¿cuánto poder también ejercen ahí? Porque toda esta especulación claramente que puede afectar o ir en desmedro de un mercado. Y eso al final se cambia el foco. Eso es, el foco se va hacia el tema monetario y no hacia la solución sanitaria, que es lo que se necesita ahora. Importante también lo que se mencionó con respecto al precio, que tú lo decías, Lama, o sea, $50 por una vacuna, por mucho que la pague un Estado, en esta crisis mundial donde los Estados están quedando empobrecidos, ¿cómo van a poder asegurar la dosis para cada uno de sus habitantes? Entonces, los desarrolladores de vacunas que son financiados por los mismos estados con sus recursos públicos y también son financiados por algunos filántropos, vaya a saber uno con qué fin, ahí usted sacará sus propias conclusiones. Entonces, si claro, por ejemplo, si un desarrollador de vacuna recibe estos recursos porque claramente no tienen cómo hacer ellos su investigación de forma autónoma, yo me pregunto si después pueden llegar y fijar un precio y ya. O sea, ellos no escuchan a la gente que les prestó esa plata, ya sea el mismo Estado o una ONG, por ejemplo. ¿A quién la recuperan? Pfizer, lo que quiere hacer Moderna, ellos van y fijan su precio, cuando en Oxford se supone que la vacuna iba a tener el precio costo que eran como de $5, y acá tienes 2 farmacéuticas que quieren cobrar 10 veces más por eso. Entonces, una cosa es lo que quieran cobrar, pero ¿quién lo regula, po? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? El poder, el poder que está al lado de las farmacéuticas. ¿Sabéis que yo me quedé pensando en una pregunta que se planteaba Lama en su intervención? Tú decías, ¿quién ganará? ¿Ganarán los buenos? ¿Ganarán los malos? Yo no sé, no tengo la bolita de cristal para saber si van a ganar los buenos o los malos, pero sí te puedo decir que hasta hoy, 11 de septiembre, ya es 11 de septiembre, y ya vamos a hablar de este autoatentado a las Torres Gemelas. Hasta hoy, 11 de septiembre, Lama, la historia habla de que los malos han ganado. Y acá yo voy a hacer un paréntesis, y esto que voy a decir acá es exclusiva responsabilidad mía, nada tiene que ver el canal ni este programa Así Somos. Pero nosotros lo hemos conversado con Salfate en muchas ocasiones de manera muy, muy por encimita. Hay un montón de medicina en la naturaleza. Hay un montón de medicina que hoy día nos podría hacer a todos
Subráyelo. La vida mucho más fácil, la vida mucho mejor, olvidarnos de algunas enfermedades, paliar algunas enfermedades. El doctor Nico Soto, que nos ha acompañado acá en otro episodio, nos ha contado, y en su libro dice cómo se pagan estudios para efectivamente dejar de lado medicina natural, para que porque las grandes farmacéuticas sigan ganando, son gratis. porque son baratas y son gratis en algunas instancias. Y a la farmacéutica no le sirve, porque prefiere pagar su remedio para X enfermedad, no voy a decir ninguna para que no me reten, pero para X enfermedad cobrar 100, 200, 300, 400, 500 mil pesos por un tratamiento que te puede llegar a durar un mes y mucho más. Tenemos el caso de Borjita, que su remedio le sale 2 millones y $1 que hay una campaña tremenda en las redes sociales. Cuando hay un montón de enfermedades que se podrían por lo menos paliar con medicina que es casi gratuita en la naturaleza. Y eso, la élite poderosa del mundo, las grandes farmacéuticas, lo frenan. Hasta hoy día, 11 de septiembre, lamentablemente la historia habla de que los malos van ganando. Absolutamente. Mira, esto es tan así que, atención, que, mira, vamos a hablar sobre el caso de Moderna, pero también vamos a hablar qué ha dicho la OMS, que tiene menos respeto, digamos, menos credibilidad que cualquier gobierno actual del planeta. Que la ONU. Pero que ellos lo que hacen en estos momentos es bajar las expectativas. ¿A quién le creemos? Y se tiran, digamos, para adelante, que en realidad olvídense de una vacuna, que eso no va a llegar en mucho tiempo más. Ya vamos a ir con todos esos temas. Yo creo que aquí se han planteado varias inquietudes que, valga la redundancia, son tremendamente inquietantes para la población. Porque aquí es cuando finalmente nosotros tenemos que tomar una posición, es cuál es nuestro grado de confianza, incluso en las áreas científicas, porque no todos los médicos son malos, pero no todos los médicos están bien informados. Algunos funcionan como verdaderos curas religiosas que aceptan los dogmas y no miran más allá. Porque créeme que hay doctores, muchos, que miran más allá, pero no son los que invitan a la tele y tienen el mismo título colgado en su consulta que los que sí aparecen en todos lados. Yo me voy con los segundos, pero atención, vamos a explicar lo siguiente. Esto lo tiene que entender sí o sí. Dos cosas. ¿Por qué tenemos que parar la vacuna de Moderna? No lo digo yo, lo dicen 160 doctores de Europa. ¿Y qué tal si yo le digo que en la conmemoración del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre aparece un miembro de la familia Bin Laden y cuyas palabras las resumo en que si es que Trump no es reelegido, el ataque a las Torres Gemelas o algo similar volvería a ocurrir? No. ¿Cuándo? ¿De parte de quién? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se muevan. ¡Toma! Sit down. You'll be fine. Don't worry, don't worry. Come on, where's your... Over here, over here. Over here. We're trying to get... Fucking nuts for going in there, bro. Get out! Retomamos todo esto que tiene que ver con la conspiración de la vacuna del coronavirus. Alfate, tú habías dicho algo súper clave antes de irnos a la tanda que tiene que ver con la vacuna de Moderna, que agarra ventaja luego de que se pusiera en pausa la fase 3 de la vacuna de Oxford, y 160 doctores salieron al tiro, alzar la voz ante esta vacuna. ¿Por qué? A ver, entendamos y volvamos a repasar que esto que la gente lo tiene que entender, hasta el Papa, digamos, si usted convoca con él, también en uno de sus últimos prédicas, discursos, lo dijo, está en juego acá intereses económicos, hay intereses creados de las grandes farmacéuticas mundiales. Hace aproximadamente un mes, cuando Moderna, esta empresa farmacéutica de origen norteamericano, en la cual colaboran varios filántropos y multimillonarios
que han querido colocar parte de su porcentaje en la industria de los remedios alopáticos, finalmente ellos deciden hacer un quiebre según como entendemos hasta el día de hoy las vacunas, que sería una vacuna sintética del tipo ARN. ¿Qué significa esto en sencillo? Que hace modificaciones en las células, vale decir en parte de la información genética de las personas. Como esto nunca se ha hecho, un grupo, como decía Monty, de 160 doctores, imagínense lo que debe haber explotado en su cabeza, que deciden hacer un congreso con la única intención de avisarle a todo el mundo de que esto es a todas luces tan tremendamente peligroso. No se sabe lo que va a ocurrir, pero sí se alcanza a entender de que las consecuencias de cambios y mutaciones en el cuerpo humano, sus descendientes, pueden ser terribles y son claramente, dicen ellos, insospechadas. Más de 5 idiomas hablaron en ese congreso y todos decían: usted haga con su cuerpo lo que estime conveniente, busque cuál es la mejor vacuna, pero 160 doctores dijeron: haga lo que quiera, menos colocarse la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Moderna. Que se hayan juntado para decir eso, créeme que por lo menos es algo para tomar en cuenta, perdónenme. Hay algo que no logro entender. ¿Cuál es la idea de generar esta mutación en cada persona que se ponga la vacuna? Pareciera no tener sentido. Es generar que tengan más enfermedades y puedan en el tiempo seguir lucrando con medicina, porque la verdad no entiendo cuál es la idea de generar un cambio así. A menos que esté tratando de buscar un superhombre, no logro visualizar cuál es el fin de Moderna con esta mutación. La posibilidad, cortito, es que a nivel celular no permite el enganche de patógenos en ciertos sectores de órganos del cuerpo. Lo que no se sabe es que al hacer eso, desde la microbiota hasta quizás cuál otra enfermedad, digamos, puede terminar generando. O sea, no se sabe lo que va a pasar, pero los doctores, así viéndolo, sospechan de que puede ser muy terrible. Súmale, muy cortito, los efectos adversos. Yo recuerdo una película de los años 90, tampoco recuerdo cómo se llama, me acuerdo solamente que trataba las farmacéuticas y de una pastilla que era contra la depresión. Y esta pastilla funcionaba perfecto. El problema de esta pastilla, se descubría en el tiempo, es que mantenía a las personas viviendo en un constante loop de un momento feliz, por lo cual siempre están contentos, pero están atrapados en ese momento. Este tipo de cosas con la vacuna es muy similar. Y cuando tú no logres visualizar cuáles son las consecuencias o las reacciones que tenga en el tiempo, porque lamentablemente si la quieren tener en diciembre, perdóname, no alcanzamos a ver cuáles son las reacciones adversas que tenga más allá del tipo que se puso la de Oxford. Me parece que es muy peligroso. Puede ser en años. Claro. Recuerda por algo, y no quiero defender a nadie, pero por algo hay mucha gente que está en contra de las vacunas. Yo no digo que esté dentro de ese grupo, pero por algo se provoca esa necesidad. Claro. Mira, con respecto a estos 160 médicos, me puse a buscar de inmediato, porque yo era una información que no manejaba de antes. Recién, es primera vez que la escucho en un medio masivo, de hecho. Y me puse a buscar de inmediato, me encontré con una noticia que dice 160 médicos reunidos en Londres, aprueban la vacuna, del 29 de mayo. Después me salto a otra información del 7 de julio. ¿Por qué doy este presente? Y no encuentro más, otra el 19 de junio también. ¿Cachai? Y no encuentro más. Y no debería ser lo más importante esa noticia, y no está en ninguna maldita parte. A eso voy, y no quiero, no se trata de irme en contra de mis colegas que efectivamente en este país son muy mal pagados, como decía Lama querido, pero sí me quiero ir contra los colegas que le sirven a la élite, porque esta noticia tendría que haber estado en un montón de portales, y no solamente en portales, sino que también en medios de comunicación masiva, como lo somos hoy día nosotros, así somos desde la red acá en el canal chileno. ¿Te das cuenta lo importante que es este espacio, Michael? O sea, que parece broma. Por eso lo saco a colación, Salfate. Y me llama la atención que efectivamente un caso que se haya complicado en esta vacuna de Oxford esté llenando la prensa a nivel mundial, porque además, ojo, ya había sucedido en julio del mes pasado que se había pausado un poquito esta tercera fase de Oxford, y en ese momento no fue tan llamativo. Hoy día sí es llamativo, hoy día sí ocupa todos los portales, hoy día que me van a perdonar, tengo que analizarlo con las elecciones que están cada día más a la vuelta de la esquina. Creo que acá se está haciendo y se está llegando a un negociado político que cada día pasa a ser más asqueroso. No entiendo bien cuál es el fin, pero creo que va todo muy de la mano, y siento que de verdad
estamos dejando cada día, en general, no estoy hablando a nivel personal, pero estamos viendo cómo nos están en el ojo todo el día, constantemente. Sí. Y de verdad nos están jodiendo cada día más y estamos siendo borreguitos, efectivamente. Sí. Hay un titular, de hecho, querida Monty. Sí, mira, pasamos a revisar justamente lo que dice la OMS y ya lo vemos en pantalla. OMS cree que la vacuna anti-COVID no estará masivamente antes del 2022, bajando todas las expectativas que tiene el mundo entero puestos en las más de 30 vacunas que ya están entrando en fase 2 y 3 respectivamente. Recordemos que hay más de 140 proyectos de vacunas que han estado dando vueltas por el mundo y claramente son más o menos 5 las que ya están en esta recta final. Pero hay que tener mucho ojo, Salfa, yo sé que tú nos vas a detallar este tema, pero les dejo un dato. Mira, en CIPER Chile hay un artículo súper bueno que habla justamente de esta vacuna de Moderna o de las vacunas que ocupan esta como tecnología de DNA o RNA o ARN, que son estos microorganismos modificados o sintéticos que todavía en ninguna parte se han utilizado masivamente, por lo tanto no sabemos qué consecuencias van a tener sobre el cuerpo humano, porque las vacunas tradicionalmente se componen de antígenos que suelen ser estos como microorganismos más atenuados, que son inactivados o están muertos o son subunidades de esos microorganismos, pero no existe una vacunación masiva en el fondo con algo que esté como, que sea, yo lo entiendo así, como algo plástico en el fondo, ¿cierto, Salfate? Claro, es raro. Es que no, o sea, es que no te, a ver, lo que tú estás diciendo es como, a ver, no me quiero ir contra los transgénicos, pero tiene tal nivel de manipulación que imagínate que lo que se demoran en hacer un medicamento que te quita el dolor de cabeza y no te duela la guata. O sea, no pueden hacerlo. O sea, se han estado décadas tratando de hacer de que no sea capaz de curarte una cosa y te echa a perder otra. Exacto, porque es muy complejo, porque el cuerpo humano funciona por compensación. El cuerpo humano, tú lo dijiste, Michael, busca su equilibrio, y cuando le metemos algo ajeno, que se entiende que en calidad de urgencia es lo mejor como civilización que tenemos, porque hay cosas que hay que curarlas rápidamente, dolores tremendos, estados psiquiátricos, etcétera, etcétera. Tenemos que lograr ese equilibrio, aunque sea a la fuerza, pero el cuerpo responde con una fuerza contraria siempre. Cuando tú le haces modificaciones genéticas, el cuerpo puede entender que todo lo que es actualmente como normal, cambiar todos los parámetros de lectura y hacer cambios insospechados en tu cuerpo, que mal hay que hacerse la pregunta: ¿cómo estamos con enfermedades cada vez más raras? Hay gente que le tiene alergia hasta al sol. ¿Qué cosa más antinatural de que el sol te haga mal cuando es lo que le da vida a todo lo que existe en este planeta? Y hoy día hay personas que se enferman por tomar sol. Hasta eso llegamos. Estamos intoxicados de cuestiones que, tratando de arreglarnos, finalmente nos hemos echado a perder. Así que esa es la situación. ¿Qué queremos nosotros hoy día? Explicarle, ojo con las noticias, con lo que se dice y sobre todo con lo que no se dice. Ojo con Moderna, no lo digo yo, no lo dice este programa, lo dice 160 médicos que se juntaron para advertirnos. Oye, y desde acá un aplauso a este equipo valiente que hace este tipo de capítulos para poder informar a la gente, entregarle a ustedes la información. Amigos, los quiero trasladar al 11 de septiembre del año 2001. Ya estamos, de hecho, a 11 de septiembre de madrugada, este día viernes, donde el mundo observaba con temor, con miedo, cómo las Torres Gemelas eran destruidas. Esto fue un atentado o un autoatentado de Estados Unidos. Comenzamos, seguimos, continuamos con Conspiración Salfate. Justo hoy, queridos amigos, cuando se conmemoran 19 años de un antes y un después en la historia de la humanidad, me refiero al ataque de las Torres Gemelas, aparece una noticia por lo bajo insólita, pero que tenemos que aprender a leer bajo el agua para tomarlo en todo su espectro. Esto no es cualquier cosa, esto no es farándula sociopolítica, esto puede ser una de las declaraciones más graves que se haya dicho en el último tiempo en uno de los lugares y estados más críticos socioeconómicos de Estados Unidos.
sobrina, escúcheme bien, sobrina de Bin Laden, advierte que si pierde Trump podría haber un nuevo atentado de las Torres Gemelas. De hecho, el titular del New York Post, salido hace nada, el día de ayer prácticamente, dice lo siguiente: la sobrina del mismísimo, para que no quede duda, Osama Bin Laden, dice que solo Trump puede prevenir otro 11 de septiembre. Abro la palabra porque nosotros aquí todos estamos a caballo con el tema de que Trump, te guste o no, hoy por hoy, con la intención que sea detrás de él, existen movimientos, ya lo dijo Latife la última vez, que ha ayudado a arrestar y a perseguir ciertos poderes fácticos que por años habían pasado colados a través de sus cortinas de humo, famosos, redes de pedofilia, estafa y un largo etcétera. ¿Qué piensan ustedes de la palabra, de las declaraciones de la sobrina de Osama Bin Laden? ¿Cómo hay que tomarse esto? Me parece bastante llamativo. Primero, porque si fue un autoatentado, Osama Bin Laden no tiene nada que ver con lo que pasó en las Torres Gemelas, pero esta supuesta como amenaza que hace ella, en el fondo es una pequeña amenaza, en el fondo no es una advertencia, no va a lugar. No, pero Lama, perdón, es que no lo estás entendiendo bien. Ella cree en el autoatentado además. Perfecto. Ella está diciendo que si Trump está peleando con los poderes fácticos y el ataque a las Torres Gemelas fue una falsa bandera, un autoatentado para ir a conquistar el lugar donde hay petróleo, sin Trump, alguien como Pearl Harbor, como el ataque a las Torres Gemelas, podría generar otro autoataque para echarle la culpa que sea para hacerlo. No, sí lo entiendo. Lo que pasa es que te digo, yo viendo el titular, están tratando de, en el fondo, mantener esa idea de que Bin Laden es el culpable de lo que pasó en las Torres Gemelas. Lo que me parece bastante ridículo. Si no, Bin Laden hubiese sido juzgado en Estados Unidos en lugar de haber hecho esta operación en la cual lo sacan en la noche, nunca se vio el cuerpo. No sé, es bastante llamativo. Recuerda que la familia Bin Laden además tenía bastantes negocios en Estados Unidos. Ellos escapan después del 11 de septiembre en un avión en la noche. Los tiene hasta el día de hoy. De hecho, perdóname, si no me equivoco, tenía participación y una participación no menor dentro de la bebida cola más importante del mundo. Entonces, estamos hablando de gente que si realmente quisiera deshacerse de todos nosotros, es tan fácil como envenenar la bebida cola que todos bebemos en el planeta. Entonces, es bastante llamativo que ella y que se quiera poner este titular como una amenaza, cuando en realidad hasta el día de hoy no está claro. O sea, al menos yo lo tengo claro, pero para muchas personas, ¿cierto?, fue un autoatentado o no. Ay, te juro que este tema me genera, pero así ya, cada vez que veo esas imágenes no me dejan de impactar, es como si las viera por primera vez, de verdad, porque en realidad ante este tema siempre van a haber dos posturas radicalmente diferentes. Yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Estados Unidos y todavía no me pillo con ningún norteamericano que crea que esto fue un autoatentado. O sea, ellos creen, pero fielmente, que esto tuvo que ver con los terroristas yihadistas. O sea, es una cosa que ellos tienen como una creencia muy firme, no le dan mucha chance a la duda. Ahora, también en toda esta conspiración se dice que incluso hasta Osama Bin Laden podría haber estado muerto ya a esa fecha, porque era una persona que sufría mucho de problemas al riñón, entonces como que siempre estaba delicado de salud y también habla la teoría sobre eso. Entonces, sí, porque fue reemplazado por actores. Exacto, y también tiene mucho sentido lo que dice Lama, o sea, si quisieran haber hecho un daño así de grande a través de la bebida cola, como tú lo planteabas, pero ahí hay otro punto, que los terroristas siempre buscan como esta atención mediática, y si empezamos a analizar nuevamente estos hechos, vemos que primero impacta un avión, después de varios minutos llega el otro, después viene el Pentágono, después el World Trade Center, entonces, ¿por qué no el avión que no apareció nunca? Perdóname, el avión que cayó supuestamente en un descampado. Exacto, el del vuelo 93, si no me equivoco. Entonces son tantas cosas y han habido tantos peritajes, informaciones, gente, científicos hablando de todo esto, analizando de un punto de vista mucho más técnico, quizás dejando de lado todo el tema político. Entonces, de verdad, uno ya hoy día, 19 años después, lo único que cabe preguntarse es por qué todavía no sale la verdad a la luz teniendo tantos recursos disponibles. Recursos que tienen que ver con económicos y también de humanos. Yo quiero poner un paréntesis. Quiero poner un paréntesis porque ya vamos a entrar de lleno el tema del autoatentado, del atentado, si fue o no fue, porque tenemos todo ese detalle. Quiero poner solo un paréntesis para no dejar pasar el tema de Nur.
la sobrina de Bin Laden, que creo que es súper importante. Ella abiertamente, Salfate, se ha declarado partidaria de Donald Trump. Lo hizo abiertamente desde el minuto 1. Siempre ha estado, siempre lo ha apoyado, cree que es una persona que le hace bien a Estados Unidos bajo su lógica, bajo la lógica de ella de bien. Algo debe saber. Es que más allá de que algo deba saber o no, a mí me parece que acá estamos frente a una movida, o podríamos estar frente a una movida política, estratégica, bastante grande de parte de Donald Trump. No estoy diciendo, por eso les digo, no quiero meterme todavía si fue un atentado o un autoatentado. Claro. Pero a mí me parece que jugar con la identidad de un país, Estados Unidos, con el dolor de un hecho que ocurrió hace 19 años y que todavía genera mucho dolor y que todavía hay mucha pena y que las personas, y Monty a lo mejor lo puede rectificar, las personas que han ido a Estados Unidos y que van al memorial sienten una carga especial y que se vive efectivamente en torno a este día como uno de los hechos más dolorosos, a mí me parece que se está jugando con eso para decir, ojo, que esto se puede repetir efectivamente si no sale Donald Trump elegido. A mí me parece que en esta pasada yo le saco la capa de superhéroe que a veces le pongo, solo a veces a Donald Trump, y acá creo que le está jugando una carta que es maestra en lo emotivo. O sea, yo te doy ese punto. Hay que entender de que se viene muy complejo el tema de las elecciones. Por ejemplo, ayer Blanche nos decía que ganaba, pero arrastrando, así, y todo lo demás. Pero hay que entender de que las acciones que, por ejemplo, a ti te extrañó, Michael, como periodista, de que lo de los 160 doctores no salió en ninguna prensa. No, mira, esto lo digo acá por última vez, porque es un tema delicado incluso para la televisión a esta hora de la noche y para un espacio como Si Somos, pero la cantidad de niños rescatados durante la pandemia solo en la ciudad de Nueva York que estaban hechos para la esclavitud y probablemente la esclavitud sexual salió en la prensa, pero así como salió, desapareció cuando era una noticia de escala mundial, y eso lo hizo Trump. A ver, aclaro porque para que no se malentienda, a mí Trump me cae como patar la guata. O sea, no lo soporto como ser humano, y sin embargo no puedo dejar de desconocer las cosas que ha hecho y las persecuciones junto con las cosas positivas y todo eso. Estáis presentando hechos que están sucediendo. Déjame volver un poco a lo que plantea la Monty. A partir del documental ganador del Festival de Cannes, Monty, de Michael Moore, casi un poco más de la mitad de los norteamericanos, depende con quién uno se junte, creen la posibilidad del autoatentado, que es por eso que después comenzaron a dejar de confiar, ya no creer tanto en los soldados que estaban invadiendo ya de manera inusitada Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en voz de los científicos que dicen eso no se puede haber derrumbado por la calle de los aviones. ¿Sabes quiénes hablaron al respecto? ¿Quiénes construyeron las Torres Gemelas? Exacto. Que a modo de ejemplo dijeron, estas torres fueron construidas para recibir el impacto de 4 aviones y más cada una de avión de pasajeros para que no le pasara nada. Entonces cuando vieron que cae de forma ordenada, como es una demolición controlada, hay un largo etcétera, ¿cierto? Muchas personas han hablado con respecto a ello, más todo el negociado que había entre Osama Bin Laden y la familia Bush, que era presidente hijo en aquel momento. Hay que entender que te doy otro dato. JFK no quería ir a la guerra, entre otras cosas, y lo matan. Y la persona que lo mata nunca puede contar nada porque un empresario que nunca fue procesado lo mata al día siguiente. Los Pearl Harbor, todos los altos mandos lo sacaron el día antes, no había nadie, solo soldados. Exacto. Y ahí Theodore Roosevelt pudo ir a la guerra, que lo necesitaba para venderle armas a Inglaterra. Y finalmente la recesión económica de Estados Unidos del año del nuevo siglo, del año 2000, se acaba cuando van a conquistar el petróleo en Medio Oriente. Entonces, si es que no es así, si es que no es un autoatentado, por lo menos hay que decir que todo calza. Quiero pasar a invitarlo a algo que finalmente marcó esta imagen. Todo el mundo, la Monty ya lo dijo increíblemente, es como si uno lo viera por primera vez. Imágenes remasterizadas que no fueron, sino hechos públicas hace muy pocos años, y que hoy día vemos en alta definición cómo se vivió la tragedia de la calle de las Torres Gemelas. Atención, por favor. Sit down. You'll be fine. Don't worry.
Come on, come on, where's your... Over here, over here. Over here. We're gonna try to attack. We're trying to kill him. Fucking nuts for going in there, bro. Get out! ¿Sabes qué? De verdad. Me gustaría recordar una cosa. Yo, en mi experiencia personal, recuerdo que posteriormente al segundo avión que chocó en las Torres Gemelas, yo creo que todos nos acordábamos dónde estábamos. Yo acababa de salir de la ducha, estaba en toalla viendo cuando impactó el avión. Fue también el primer día que, al menos en lo personal, me tocó ver una fake news. Si no recuerdan bien, CNN subió un video mostrando a gente en Medio Oriente celebrando la caída de las Torres Gemelas, lo cual era completamente falso. Claro. Eso te demuestra que los medios también eran parte de lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Yo te pregunto, ¿por qué los altos mandos de todas las oficinas que había en el World Trade Center ese día no fueron a trabajar y se encontraba solamente, como por decirlo, el perraje dentro del edificio? Es más, y tiene que ver con la prensa, con lo que decía antes. Me tocó en mi experiencia universitaria estar con el housekeeper de la Torre 2, que sería al fondo el conserje. ¿En serio? Por decirlo en chileno. Sí, él fue a dar una charla. Dio charlas en muchos países porque en Estados Unidos nadie le daba pelota. Y él no estaba ahí ese día. ¿O se Sí, salvó? estaba. Vamos, estaba. Él estaba ese día ahí, se salvó porque logró meterse debajo de una ambulancia y no fue aplastado por la caída del edificio. Pero él contó algo que a mí me da vueltas hasta el día de hoy, y que 2 semanas antes de que se produjera el atentado, el supuesto atentado, se pintaron los subterráneos, los 3 subterráneos que tenía el edificio. Creo que eran 3, estoy seguro. Se pintaron sin ninguna razón aparente. Se habla incluso que esa pintura era explosiva. ¿Por qué nombro esto? Él contó que cuando se está quemando el piso 80, 85, 90, van subiendo los bomberos por los ascensores, de repente explotan los subterráneos y se inundan estos subterráneos. Si el incendio está en el piso 90, explícame por qué el -3 está explotando y está provocando esas cosas. Como dijo Juan Andrés, fue una caída controlada. Es más, que hemos visto, la hemos visto exactamente. La malla que tenía el World Trade Center, este diseño maravilloso, estaba pensado para que nunca el edificio explotara y se cayera hacia los lados, sino que esta malla lo que hacía era protegerlo. Esta malla quedó abierta, esta malla debió haberse derretido con el combustible y el calor que produjo el choque del avión. Entonces, para la gente que aún tenga ciertas dudas, yo creo que es importante puntualizar estas cosas para que trates de ver un poco más allá de tu nariz y te des cuenta que muchas veces te quieren engañar y, como dijo Roldán, meterte algo en el ojo. Yo por eso ocupo anteojos, para evitar... Idiota. Se han escrito un montón de libros, se ha hecho un montón de investigación muy breve, Alfa, de paso el tiro, y de hecho varios determinan que se encontró nanotermita en los subterráneos, justamente para esa explosión controlada de la que estaban hablando. Entonces, es un hecho que no solamente se queda en teoría, hay hechos concretos. Recuerden que se caen estas 2 torres de forma vertical, ordenada, cosa que era imposible. Los físicos y los constructores de las torres no podían creerle si esto es otra cosa. No tuvo nada que ver con el incendio ni con los aviones. Y al rato se cae otro edificio que está a 2 cuadras y que es donde está la central de inteligencia que tenía al lado de las Torres Gemelas, y se cae a pito de nada. Y se cae igual. O sea, es como que... espérate, lo último, esto yo lo viví. Trabajaba para aquel entonces por una que era la más grande productora de comerciales y spot publicitario de Chile. No me preguntéis qué, porque hay gente polémica ahí. Y ya sabemos. De una pasta dentrífica que se iba a hacer en Chile, pero era para toda Latinoamérica. La central estaba en las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, para que ustedes sepan, habían muchas de sus oficinas de las empresas de grandes corporaciones, de marcas conocidas, de bebidas, dulces, etcétera, etcétera. 2 datos.
Murió mucha gente ese día, ya era entrada la mañana, ningún gerente, porque ninguno casualmente fue ese día y no se perdió plata porque 5 días antes un desfile de camiones blindados sacaron la plata de las cajas fuertes. Y esto porque lo sé, porque el dueño de la marca habla con mi jefe y le dice, vamos a tener que suspender por 2 meses la grabación porque este fin de semana va a pasar algo importante. Así No, que eso fue 3 días antes. Entonces, no me jodan, perdóname. Eso lo viví yo. O sea, chao. No, es que hay mucho. Mira, si uno lo empieza a analizar hoy día en retrospectiva, con toda la información disponible, con todo el cambio de chip que hemos tenido, claramente uno empieza a analizar las cosas distintas, como decía Lama, a ver cuáles eran fake news, cuáles eran noticias verdaderas. Pero bueno, tenemos más, Michael Roldán, para seguir analizando. Así es, porque estamos haciendo este capítulo especial de Conspiración Salfate a 19 años del atentado o autoatentado de Estados Unidos a las Torres Gemelas. Y hay mucha información, Salfate, que empieza a dar vuelta. Ya estábamos hablando un poquito de esta teoría de la demolición controlada. Pero hay otros estudiosos, otros investigadores que más aseguran que los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas, que se estrellaron contra las Torres Gemelas, como usted le quiere decir, a diferencia de lo que nosotros supimos a través de la prensa oficial, iban vacíos, sin pasajeros. Y es más, se afirman en que era imposible, según estudios posteriores, hacer llamados telefónicos que supuestamente habrían salido de pasajeros del avión a familiares. Justamente habría sido imposible a esa velocidad. Tenemos de hecho ahí una gráfica para ver en pantalla, para revisar, Salfate, si la alcanza a leer tú. Absolutamente, dice ahí Aka Downley, físico matemático de la Universidad de Western en Ontario, calculando las probabilidades de poder mantener una comunicación por teléfono móvil dentro de un avión en vuelo. Las posibilidades de realizar una comunicación con éxito es desde un celular del 0,6%, es decir, casi imposible. ¿Por qué hace esta declaración? Porque hubo al menos 4 llamados dentro de los 2 aviones que se estrellaron, que ya son comunicaciones muy raras. ¿Aló? Dice, o sea, una de las llamadas, para que entiendan, es: aló, mamá, habla Juan Andrés Salfate y te quiero decir que en este tono, que te quiero mucho y que te acuerdes de mí. En ese tono, me presento con mi nombre y apellido de mamá. Ojo, si ustedes no hecho caso de las advertencias de un vuelo comercial y ustedes han prendido antes su teléfono, cuando está a esa altura, y ojo, esto no es menor, lo que pasa es que los GPS y los sistemas de comunicación de los teléfonos permiten que tú hables andando en un auto, porque están calculados hasta un máximo de 200 kilómetros por hora. Si tú andas, ojo, eso lo ha hecho gente que tiene autos veloces, cuando van sobre 300 kilómetros por hora no se puede hablar por teléfono porque la señal se va perdiendo. Los aviones a velocidad crucero impactaron a por lo menos 500 kilómetros por hora a esa altura, y 4 personas llamaron por teléfono con un tono muy extraño a sus familiares para explicarles lo que iba a ocurrir. Este científico reproduce esto y dice, hagámoslo. Se subieron a 3 aviones, 3 personas distintas velocidades, sus teléfonos de distintas marcas, finalmente no pudieron hacer contacto. Ahora, si tú crees que eso es lo único raro, la verdad es que hay 5, 7, 10 cosas raras más que confirman que esto es una conspiración, que esto es un autoatentado. Salfate, espérame un segundo, porque se habla de que un avión, por ejemplo, nunca chocó al Pentágono. Exacto. De que fue un proyectil. Vamos a analizar eso. ¿Existió un avión que chocó no al Pentágono? No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Después de esta pausa, no te vayas. Esto es Conspiración Salfate, en Así Somos. Me gustaría sumar un detalle a lo que hablábamos antes de los llamados telefónicos. Vale. Yo tuve la suerte de visitar el museo el 11 de septiembre, que está en el World Trade Center, que es un lugar que es bastante frío, o sea, te trata de golpear mucho a nivel personal, salís como un poco golpeado todo lo que... Los agujeros con agua que hay donde estaban las torres antiguas. Sí, donde estaban las torres. Claro, lo que pasa es que está en el subterráneo, y ahí tienen, por ejemplo, ambulancias que fueron aplastadas, carros de bomberos. Esta es la única ventana que sobrevivió. Hubo una ventana de todo el World Trade Center que no se quebró, y también está ahí. A lo que quiero llegar es que esta es una forma de lucrar que a mí me llamó mucho la atención. Hay un sector donde hay teléfonos que uno descuelga
Te lo pones el auricular en tuyo y escuchas los mensajes que contaba anteriormente Juan Andrés Salfate. ¿En serio? Me estás... Cualquier familia o cualquier familiar que haya recibido ese mensaje jamás estaría dispuesto a que se encuentre al servicio del público como yo, que pagó una entrada y levanta el teléfono, lo escucha y levanta otro y escucha otro, porque conlleva y contiene algo bastante personal e importante. Sin embargo, si esa familia no existe y ese mensaje lo grabó otra persona, perfectamente puede ser parte de un museo como el del 11 de septiembre. Hay un monumento con el nombre de todos los fallecidos. Sí. ¿Por qué están solo los fallecidos de las torres y no están los de los aviones? Mire, vendían tazas, yo compré una taza. Yo esto lo compré porque ¿la me llamó la tenías atención. Una taza de... Qué fuerte, como el delivery de... Exactamente, mira, mira lo que le ponen en la tapa. 911, el memorial del 911. Venden poleras, venden llaveros, perdóname, yo no sé si... no es de Islandia, es que eso, no sé si el Museo del Holocausto al final te vende algún tipo de producto. Me parece que está meando fuera el tiempo. Tú puedes decir, la polera ya a lo mejor va y pasa. Creo que lo que contaste de los llamados telefónicos, eso es de verdad... es tremendamente doloroso y difícil de entender. Salfate, antes de irnos a la pausa, hablábamos del Pentágono, porque uno se enfoca principalmente en las Torres Gemelas, pero ¿chocó o no chocó un avión con el Pentágono? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No le preguntemos a quien no tiene la menor idea de física aeronáutica, que es como quien les habla, sino a los máximos expertos en la materia. Fueron para allá, lo vieron. Fíjense algo, no hay ningún resto de avión, ni uno, en un choque de forma frontal. Como ya vas a ver el video, que en avión no se parecen nada, quedan las alas porque se desprenden y no explotan. Sí, uno piensa que un avión es como que tuviera bombas por todos lados. Lo único que explota es el combustible, que está en un sector muy, digamos, alejado de la parte trasera del mismo, de la misma aeronave. Las alas y todo chocan y quedan destruidas, pero quedan. Eso dejó un agujero perfecto porque es un cilindro teledirigido, más bien conocido como un misil. No explotó, fue simplemente para hacer un daño. Tenemos la gráfica al respecto que dice de la siguiente manera. Atención, dice ahí, es bastante obvio que ningún avión Boeing 757 golpeó el edificio. Hubo falta total de escombros masivos. Ahí está. Aspecto esperable de un avión de 100 toneladas. Claro. No encontraron las alas, no encontraron los asientos. El cuerpo es uno de los más grandes y ni siquiera ingenieros lograron recuperar un solo trozo de avión. No hay cuerpo, no hay cadáveres, no hay alas, no hay ninguno de los asientos. ¿Ustedes han visto cuando recuperan aviones que han caído contra el piso y todo? Están los asientos, quedan, se encienden, pero están las alas, las turbinas, todas las cosas destruidas. No quedó nada, escúchame, no quedó nada de nada. Y sí quedó un agujero perfecto que asesinó a algunas pocas personas, para variar nadie importante dentro de los altos mandos del Pentágono. Y finalmente, la verdad es que bomberos, expertos en aeronáutica, miraron y decían, ¿pero dónde está el avión? Y aquí viene lo genial, porque el avión tiene una salida de aeropuerto, existe, pero nadie tomó ese vuelo. Entonces, ¿cuáles eran los pasajeros? Porque ese avión no existe realmente. Es realmente una mierda. Atención, tenemos el video de la cámara de seguridad. Ojo, el Pentágono, mira la cámara penca que tiene, pues, Juan. Sí. Mira. No, estáis loco. Es el Pentágono, el sistema del país más poderoso del mundo. Mira, atención, mira, cámara lenta. Mira el tamaño. No puede ser un avión. Claro. No, y la explosión. No. Exacto. Sí. Eso es un misil. Salfate, pero si es un misil, si es un misil que genera eso, como tú dices, un agujero perfecto en el fondo, uno podría pensar, entender, concluir que fue lanzado de un lugar más o menos cercano, que es el que estaríamos hablando como de un misil de corto alcance. Absolutamente, sí, es un aire-tierra completo, no es aire-aire, y está incluso otros expertos han determinado qué modelo podría ser, porque solo, mira, imagínate, tú me dices que un avión se puede acercar al Pentágono, lo pueden hacer, y el que interceptaron fue un cuarto avión que iba derecho a la Casa Blanca y que tuvieron que derribar, y tampoco se habla sobre las fatales pérdidas humanas que tuvieron que echar abajo la Fuerza Aérea. Compadre, puras patrañas. Salfate, te quiero preguntar sobre la relación de la familia Bin Laden y la familia de Bush, mientras estamos revisando estas imágenes de que tú nos decías entonces, estaríamos hablando de
un misil de corto alcance, de tierra. O sea, todo sigue apuntando a un autoatentado. Exactamente, o sea, yo no sé qué ustedes ven en ese video, que llama la atención la baja calidad. Eso, hay una cuadra de distancia. Ustedes han caminado por la losa de un aeropuerto para subirse al avión por la escalera, supongo, ¿cierto? Sí. Que no entran por la manga, sino que entran a patita y suben una escalera. Ya, eso es un Boeing 757. Está a una cuadra, es un Atlántico con ala. Sí, sí, es gigante. De hecho, ¿sabéis qué? Hay unas fotos que andan ahí circulando por internet, ustedes las pueden encontrar, que grafican el tamaño de ese agujero que queda, como tú bien describías, Alfate, perfectamente redondo, y lo ponen en perspectiva con el tamaño real de este Boeing 757, y en realidad el avión es pero gigante al lado de ese agujero, o sea, no tiene cómo. Es una cuestión matemática, po. Fíjate en un detalle pequeño. Cuando golpea el segundo avión en la Torre Gemela, uno ve que el avión entra por acá y explota por el otro lado. Fíjate acá, explota solo adelante, hacia atrás, no hay mayor explosión, no debería haber seguido rápidamente hasta ahí, hasta el fondo. Toda la razón. Ya, llegó el momento. Lama lo dijo hace un buen rato, estaba hablando de esta relación un poco extraña. ¿Es real, Salfati, que existe una relación entre la familia Bush y la familia Bin Laden? ¿Existirían acuerdos económicos tras este supuesto autoatentado a Estados Unidos? ¿Hay un negociado de poder? ¿Podrían haber sido las dos familias las que hicieron este atentado, Salfate? ¡Atención! ¿Qué tal si yo les digo que cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, el entonces presidente en Cámara de Estados Unidos estaba leyéndole un cuento a una clase de jardín infantil en una ciudad X? Al oído le dicen lo que acaba de pasar, que acaban de atacar las Torres Gemelas, y él sigue leyendo el cuento, cierra, se sube a su avión y abre, antes de que pase todo, un permiso para que la familia de Osama Bin Laden, que estaba en Estados Unidos, se pueda retirar del país cuando estaban todos los aeropuertos clausurados. Eso y mucho más. Y los 14.000 millones de dólares que tiene el señor Bush con la familia Bin Laden. A la vuelta de esta breve pausa comercial. Te pasaste, carepa. Titular del Mostrador, justamente, que lo vemos en pantalla, Salfate, y dice: la oscura relación de negocios entre las familias Bush y Bin Laden. 14.000 millones de dólares se centran en esta empresa donde varias familias convocan, en donde están a grandes amigos de por siempre y hasta el día de hoy, la familia del entonces presidente Bush y Osama Bin Laden, con todos, digamos, sus primos, hermanos, etcétera, etcétera. ¿En qué se basa este negocio que tiene puestos los huevitos en varias canastas? Principalmente, ojo, en empresas petroleras y segundo, en empresas de armamentos. Las dos cosas que definieron la intención, la base y el objetivo de la guerra del Medio Oriente, que duró más de lo que jamás debe haber durado, y donde terminando con Obama terminaron dándole el premio Nobel de la Paz. Así las cosas. Ahí te das cuenta la diferencia que hay. Ese día Estados Unidos termina cerrando sus fronteras aéreas. De hecho, dentro del museo hay un mapa de Estados Unidos y se ven todas las luces, la cantidad de aviones y el tráfico aéreo que hay y cómo se va reduciendo a cero en un lapsus, creo que eran 3 horas, 5 horas, no recuerdo bien. Exacto. Sin embargo, la familia Bin Laden abandona Estados Unidos ese día por la noche en un avión privado. A mí me parece que esto fue una muy buena guerra, esto estuvo muy bien armado para finalmente terminar enriqueciendo los mismos de siempre. Y creo que contra eso no tenemos mucho más que hacer, es como la carrera de la vacuna que hablábamos al principio del programa. Lo mismo. Claro. Oye, tengo una pregunta para ti, maestro Salfate. Dígame, amor. Porque considerando que Bush padre fue director de la CIA, y esto es una teoría que se baraja bastante, yo no sé si será tan así o no, ¿qué opinas tú? ¿Es Al Qaeda entonces un invento de la CIA? ¡Oh, qué maravilloso! Pregúntame cuántos soldados de Al Qaeda arrestaron durante los más de 10 años que duró esta guerra. Pregúnteme, por favor, de Al Qaeda. ¿Cuántos Ninguno. soldados?
Ninguno. Se supone que ellos no fueron a buscar petróleo, sino que fueron a aniquilar las armas de destrucción masiva que tenía este grupo terrorista. Pregúnteme cuántas armas de destrucción masiva encontraron. Eso lo pueden googlear en YouTube el presidente. ¿Cuántas? 0. Todo lo que se hizo, toda la excusa que movilizó esto, finalmente no se llevó a nada. Y para hacerla corta, cuando por fin descubren a Osama Bin Laden, este grupo de comandos lo mata. Y por respeto, cuando llevaban el cadáver del grupo de Al-Qaeda que nunca pillaron a nadie, lo tiran al mar. No hay cadáver porque por respeto lo hicieron. Y por último, ¿qué pasó con los soldados que mataron a Osama Bin Laden? Solo quedan 2 vivos porque por casualidad todos se encontraron en una misión años después con un helicóptero que se vino abajo. No es testigo. Es así. Yo te creo. Pero este es el guión de una película, básicamente. Es como nos podemos ir escondiendo. Amigos míos, les quiero contar y compartir con ustedes que, por supuesto, la campaña solidaria más grande comenzó hace muchos meses con 1 kilo de harina y las ganas de hacer pan. O en los comedores solidarios también, porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar. Este 18 y 19 de septiembre, acompañémonos una vez más. Cuídate del coronavirus, pero contágiate de toda la solidaridad. Vamos, chilenos, que este 18 y 19 de septiembre vamos a demostrar el cariño, la admiración, el respeto que tenemos por todos nuestros adultos mayores. Admiración y respeto por este equipo también, por el tremendo capítulo que nos mandamos todos en conjunto hoy día, por tener la valentía de poder hablar las cosas que hay que hablar. Monty, Salfate, Lama, dejamos hasta acá Conspiración Salfate, pero mañana nos reencontramos en la previa del fin de semana a las 12:30 horas. Hasta mañana. Chao.